8 de la mañana, 54 minutos. El gobierno presentó las pautas para la negociación salarial que están marcadas por el efecto de la pandemia en nuestro país. En este marco es que recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, hoy el PIT-CNT se encuentra analizando lo presentado, estos lineamientos presentados el pasado viernes en el marco del Consejo Superior Tripartito. Repasemos primero que nada cuáles son esos lineamientos que bajó el Poder Ejecutivo. Que es una propuesta, efectivamente. O sea, lo que uno espera es que justamente las partes mañana, en la próxima reunión, nos traigan sus contrapropuestas, sus observaciones, sus aportes. Y la idea es ir a partir de eso construyendo un acuerdo para un periodo excepcional. Nadie puede dudar en el mundo entero que estamos en un periodo realmente excepcional. Es como si hubiera caído un meteorito sobre la realidad del mundo y por lo tanto también del país. Nadie esperaba una eclosión de los seguros de paro como ha ocurrido. Tenemos en este momento 200.000 subsidios por seguro de paro, o sea, hay 200.000 trabajadores de un total de 800.000 que tendrían el estatuto de formales y dependientes. A eso hay que agregar todo el sector informal, hay que agregar las unipersonales, en un panorama de empleo que venía ya deteriorado y con una perspectiva de decrecimiento del PBI, que no es un problema del Uruguay, es un decrecimiento del PBI mundial. Recién escuchaba un informe de OCDE que se habla de que el mundo va a caer 5 puntos. Es una cosa brutal. Nosotros estimamos que vamos a andar en 3, ese sería, y ya eso es ser mejor que el promedio del mundo. Pero entonces las pautas salariales que nosotros esperábamos al comienzo del gobierno, convocar a los consejos de salarios normales y con los mismos criterios y funcionamiento tradicional, tuvimos que ir a una propuesta de un puente de un año, atendiendo a la excepcionalidad del momento y con una pauta muy, digamos así, modesta, porque la realidad del mercado de trabajo y de la situación de la economía lo obliga. Entonces, rápidamente, ese puente empieza con la aplicación de los correctivos por inflación acordados en la ronda anterior, o sea, el cumplimiento de lo acordado, que implica la recuperación del poder adquisitivo del salario según la inflación pasada, luego un aumento nominal de 3% a fin de año y al final del periodo puente, el 30 de junio del año próximo, un correctivo por inflación menos la pérdida de puntos de Producto Bruto Interno. O sea que, repasando, hay una recuperación del poder adquisitivo del salario a partir del 30 de junio ahora. Estamos hablando de los sectores que terminan sus convenios colectivos. Claro, para los convenios que caen este año, digamos. Son una gran mayoría, son 152 mesas. O sea, para que la gente lo entienda, los convenios que caen ahora, se corrige la inflación a fin de año, es decir... No, se corrige ahora, 30 de junio, con respecto a la inflación. O sea, lo que se hace es un correctivo en donde se restan los aumentos ocurridos en el último año y se ajusta por inflación menos los aumentos alcanzados. O sea, se pone el salario en cero. ¿Se toma la inflación del 11%? ¿Se toma la inflación? Se toma la inflación del año, que vamos a ver a fin de año móvil a junio, ¿no? Es el año móvil. Puede ser que sea el 11, puede ser que sea el 10, por ahí va a andar. Claro, o sea que a junio, se recupera, esta premisa, no habría pérdida. Exacto, se recupera. O sea, hubo pérdida porque desde que se estableció la séptima ronda, el mecanismo... Claro, por la dinámica estas, claro. Que te dan un adelanto, pero como la inflación nunca cumple el pronóstico... Claro, hay que compensarla después. Se compensa. Entonces, se pone a cero el 30 de junio, el 1 de julio. Luego la propuesta nuestra es un aumento nominal a fin de año de 3%, excepto para algún sector que esté muy afectado por el empleo, donde la propuesta es evitar una situación que podría llevar a más despidos y por lo tanto se prorroga para algún sector que vamos a ver cuál es el criterio. ¿Cuál es el criterio para determinar eso? Nosotros el criterio que propusimos es cotizantes al BPS por sector, comparando el año 2019 con el 20, para de alguna manera decir, bueno, los que cayeron en cotizantes, que es personas empleadas,
por debajo de tanto, entonces eso se posterga el aumento al 1 de abril en vez del 1 de enero. El 3% es una cantidad que está alineada con el pronóstico que las consultoras privadas, no el gobierno, las consultoras privadas, están haciendo sobre la inflación del semestre. Es decir, de julio a diciembre se estima que va a andar en el 3 y pico %. O sea que ahí tampoco habría, en principio, una pérdida, si la hay, es muy pequeña, de poder adquisitivo. Y al final del puente, la idea es un correctivo por la inflación ocurrida en el año, menos los puntos que el PBI haya perdido en el 2020. Y ahí sí, obviamente, como todo indica que vamos a caer en Producto Bruto, puede haber una pérdida de poder adquisitivo de salario si efectivamente la economía cayó. Si hiciéramos las cuentas hoy con las proyecciones que tenemos, entonces la pérdida esa sería de unos 3 puntos, más o menos. Aproximadamente. Ese sería el ¿Y hay costo. alguna fórmula para, de alguna manera, recuperar eso en algún momento? Por supuesto que el compromiso del gobierno que está en la propuesta es que esta pérdida de poder adquisitivo se recuperará. ¿No va a la cuenta del olvido esto? No, para nada. Acá hay un compromiso político de gobierno que está escrito, que era, nuestro objetivo era no perder poder adquisitivo del salario, y obviamente tenemos este bache que tiene que ver con la crisis de la emergencia sanitaria, que era inesperada totalmente. Pero entonces el compromiso del gobierno es que en cuanto la economía vuelva a crecer, se irá recuperando lo perdido. Para eso no hay fecha, entonces. Y lo que pasa es que es un compromiso que no tiene un plazo, porque tampoco tenemos hoy una perspectiva certera de cuándo. Yo creo que va a ser el año que viene. O sea, yo tengo la impresión de que el 2021 va a ser un año de crecimiento y entonces podremos ir reajustando para recuperar el poder adquisitivo perdido. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Porque el PIT-CNT estaba de acuerdo y algunas voces de gobierno también lo habían manejado. De hecho, creo que usted también lo llegó a manejar en su momento. El tema de extender todo un año, es decir, pasar todo un año sin tocar. No, nosotros en realidad nunca estuvimos de acuerdo con eso, porque eso es pensar que el país es el mismo que cuando se acordó, que fue el 2018. En 2018 el Uruguay no tenía la pandemia, no tenía la perspectiva de una caída del Producto Bruto, entonces los criterios de ajuste salarial no se pueden prorrogar. Sí los beneficios, ojo, esto es importante. El otro día preguntó el PIT-CNT y nosotros respondimos, porque cuando se negocian los consejos de salarios, no solo se negocian aumentos salariales. Era una pregunta que le quería hacer. Sí. ¿Qué pasa al margen del salario de lo que puede pasar? ¿Qué pasa con la cantidad de beneficios que se acuerdan en los consejos de salarios en los distintos sectores? ¿Caen o no caen? Excepto los que digan a texto expreso que fueron por única vez, los que estaban pactados, como no hay nueva negociación ahora, o sea, nosotros lo que estamos proponiendo es, acordamos a nivel del Consejo Superior Tripartito, se convalida esto en las 24 mesas y no se abre un proceso de negociación a nivel de los grupos, etcétera. Entonces, en esa perspectiva, lo que no se negocia se continúa. O sea que los beneficios tienen que mantener, salvo los que son por única vez. Sí, salvo los que se hayan pactado que se irían por única vez, o aquellos que a nivel del acuerdo bipartito resuelvan otra cosa, que puede pasar, porque también es cierto, quiero decirlo, se habla de que algún sector pueda negociar más allá de estas pautas. ¿Por qué? ¿Más allá para arriba o más allá para abajo? Más allá diferente, diferente por unas peculiaridades que están vinculadas con el hecho de que el componente relacionado con los aumentos salariales tiene relación con precios administrados por el Estado. Es decir, la construcción, el transporte de pasajeros, porque el boleto está relacionado con un fideicomiso. En fin, todavía esto no está resuelto, pero se puso arriba de la mesa el otro día y nosotros dijimos que estábamos abiertos a que fuera así. ¿Y está pensada alguna contemplación especial, más allá de la situación de desempleo, de ese sector llamado los 15.000 pesistas por el PIT-CNT, o sea, los salarios más bajos que se van a ver, obviamente, más perjudicados con esta situación? Escuché hoy de mañana que el PIT-CNT, que tuvo una reunión ayer, estaba hablando de eso. Sí. Y yo quiero decir con claridad que para el gobierno ese es un tema de recibo, es decir, la posibilidad
de tener un tratamiento diferencial para los salarios más sumergidos es de recibo y es una idea que nos parece atendible. Por supuesto, después habrá que establecer los criterios específicos, los salarios que están más atrasados, más sumergidos, pueden tener, nos parece bien, una contemplación especial. O sea que esa idea que se formuló por parte del PIT-CNT, lo escuché hoy de mañana en algún medio, de privilegiar o de generar un tratamiento diferencial para la gente que gana salario mínimo hasta cierto monto, etcétera. ¿Están abiertos ustedes a escuchar propuestas o a manejar propuestas? Nos parece muy razonable. ¿Y de qué tipo, por ejemplo? Bueno, de algún aumento diferencial que tenga que ver con que los salarios más bajos puedan tener de repente un tratamiento distinto. Un punto más de aumento nominal, a diferencia del resto. Esas son cuestiones que están para conversar, sin ninguna duda. Nosotros dijimos el otro día, esta es una propuesta y como tal es una propuesta abierta a recibir aportes, a recibir observaciones, es una negociación. ¿Hasta cuándo hay tiempo para negociar? Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que esto sea una cosa rápida. De hecho, le pedimos a las partes que nos hicieran llegar sus posturas y sus propuestas a más tardar hasta el mediodía de hoy, para que nosotros tengamos tiempo de reflexionar de aquí a mañana de tarde y poder dar alguna respuesta, pero no necesariamente mañana se va a llegar a una solución final. Probablemente haya una nueva reunión, en fin. Nosotros esperamos que en el transcurrir de estas semanas y antes del 30 de junio esto esté definitivamente acordado. Recién hablábamos de los sectores más perjudicados. ¿Qué pasa con los que no se vieron tan perjudicados, como por ejemplo la construcción, según dice el Zunca, que ya está programando paros perlados? Bueno, se someten a estas condiciones, sin embargo, ha sido un sector en el que hasta se prevé crecimiento, según el gremio. Sí, los cotizantes se mantienen más o menos, 40 y pico mil. Por eso yo decía que ese puede ser un caso en donde haya algún... O sea que le abre la puerta, por ejemplo, al Zunca a que puedan negociar con la Cámara de la Construcción. El otro día se planteó la posibilidad de que hubiera un tratamiento diferencial, o sea que algún sector, algún grupo de trabajo, alguna de las mesas pueda trabajar una pauta diferente. Me parece que es perfectamente legítimo y que debería, eso sí, formar parte del acuerdo. Es decir, que las excepciones expresamente fueran parte del acuerdo general que se firme. Nosotros nos imaginamos el Consejo Superior Tripartito firmando un documento que establece exactamente estas cosas u otras, las que acordemos finalmente, y allí mismo se establezcan las excepciones. Porque de otra manera, si eso no se acuerda de esa forma, ojo, después tiene que estar ratificado por las mesas, porque la ley de negociación colectiva sí lo establece. O sea, las 24 mesas luego tendrán que refrendar lo acordado en el Consejo Superior Tripartito. Y obviamente nosotros tenemos la expectativa de que en la medida que las partes consultan a los distintos sectores, lo que se acuerde en el Consejo Superior Tripartito pueda ser efectivamente avalado, ¿no? ¿Ya se tocó el piso en cuanto a los subsidios por desempleo o todavía no? Es una buena pregunta. Yo tengo que ver cuántos subsidios por desempleo se pagaron en mayo. Todavía no está el dato. En abril se pagaron 200.000, o sea, hubo 200.000 trabajadores que cobraron un subsidio por seguro de paro. En mayo yo tengo la impresión de que va a andar ahí, de que va a estar más o menos en la misma cifra. Ya tengo la expectativa de que en junio, con el impacto de ciertas reactivaciones y que también empiezan a mermar, a bajar un poco las solicitudes, bueno, el resultado, porque siempre tiene un fenómeno arrastre, porque como los trabajadores van por 4 meses, en abril se incluyen los de enero, los de febrero, los de marzo y los de abril. Y los de marzo y no los de abril. Los de abril se incluyen en mayo. O sea, todo va con un retardo y a su vez se van dando de baja los del quinto mes para atrás. O sea que agosto, septiembre es cuando uno, o un poco más, septiembre, octubre, cuando tendría que empezar a reflejarse el rebote en los números. Totalmente, pero también viene un momento complicado, que es que a partir de mediados de julio empieza la posibilidad de las prórrogas
para los que ingresaron a partir del 16 de marzo, que estuvieron 4 meses y los 4 meses se vencen a partir del lunes, aquel lunes 16 de marzo empezaron a caer solicitudes de seguro de paro a lo loco. Entonces, esas empiezan a vencerse. Hay una posibilidad de prorrogar por parte del Poder Ejecutivo, que va a ser un instrumento que vamos a usar para ayudar a los sectores más perjudicados, pero también para controlar de que aquellos sectores que han logrado reactivación no, digamos, realmente reincorporen trabajadores. Ese es un punto que... Y ahí viene otro asunto que es cómo el Poder Ejecutivo también propone en las pautas llevar adelante medidas de incentivo a la mantención de los puestos de trabajo. Y en eso se está trabajando, todavía no se puede anunciar medidas concretas, pero va a haber medidas que tienen que ver con reducción de costos al empleador a cambio de que haya, o mejor dicho, en la medida que hay una reincorporación de trabajadores. O sea, aquellas empresas que reincorporen van a tener algún estímulo. Exactamente. Eso está de tipo está en fiscal. estudio. Puede ser de tipo fiscal, puede ser de costos en general, ¿no? Ajá. Y me parece que eso es un punto... Costos de funcionamiento, por ejemplo, a nivel tarifario. Por ejemplo, no sé, yo no me apuren porque no está resuelto, la verdad no está resuelto. Lo están discutiendo. Pero hay eso lo estudia Economía, todavía no tenemos posibilidad de hacer anuncios, pero va a haber incentivos, lo dijimos el otro día, va a haber incentivos para el empleo y va a haber un diálogo social tripartito que se va a instalar a partir de que se firme este acuerdo. Vamos a empezar a funcionar en el Consejo Superior Tripartito, en el diálogo entre las 3 partes, con propuestas, con ideas, con proyectos, para ayudar a sostener y a recuperar el empleo, que es el gran desafío, ¿no? En materia de empleo, ¿cuáles son los sectores más castigados por la pandemia? Y sin duda que el turístico, ¿no? Todo lo que está vinculado al turismo, pero no es solo lo propiamente turístico. Agencia de viajes, hotelería, pero también los servicios vinculados al turismo. El otro día estuvieron los taxis de Maldonado. Sí, claro. El taxi de Maldonado vive del turismo, por lo tanto está pasando una situación particularmente grave. Todo el sector cultural, los espectáculos artísticos, la gente que vive de eventos, de la realización de eventos, los salones de fiestas. En fin, son este año habrá actividad, es terrible. Habrá actividad en salones, en teatros. Hay cierta disconformidad porque, bueno, se retoma la actividad en los shoppings, que en última instancia marca la presencia de muchas personas controlado, ¿no? Pero sí, bueno, muchas muy personas en un ámbito, digamos, cerrado. Y bueno, ¿se puede ir al shopping o no se va a poder ir a un teatro que sacó la mitad del aforo? Bueno, esas cosas hay que empezar a verlas. Yo vi el otro día, mirando la televisión española, que había algunos lugares... Claro, estamos en verano allá, y eso ayuda, porque claro, el clima... pero quiero decir que ayer inspeccionamos todos los shoppings, desde la inspección de trabajo. Y hubo algún caso de situaciones que había que corregir, pero en términos generales... ¿Qué encontraron? No, yo no lo sé, porque lo que sé es si hubo actas, como le dicen ellos. Entonces, pero se levantaron actas entonces. Anoche a mí me dieron un informe de todos los shoppings por parte del inspector de trabajo, el doctor Teijeiro, o sea que hemos trabajado en todos los shoppings, se estudió si se cumplió o no con el protocolo, que es un protocolo muy exigente. Y en algunos lugares hubo algún acta para el shopping o algún acta para algún local comercial, pero en términos generales hubo un cumplimiento muy, muy ajustado de las pautas y vamos a seguir inspeccionando, por supuesto, porque esto hay que ayudar a que se haga de la mejor manera posible. Esa lógica es la que aplican con cada uno de los sectores que empiezan a reactivar, Sin duda, es decir, así. concurren y levantan actas o hacen inspecciones para ver si se cumplen los protocolos. Lo hicimos con la construcción, lo hicimos también con los lugares de trabajo de los comercios, cuando se abrieron los comercios después de aquel protocolo que se firmó, de los comercios del centro fundamentalmente. Lo estamos haciendo en todas las áreas y lo vamos a seguir haciendo. ¿Usted qué piensa de esto del 18 de julio, los sábados? Yo qué sé, yo lo que dije y sigo diciendo es que independientemente de mi opinión, es que lo que no se puede es hacer sin coordinación con el equipo de técnicos que es el que va estableciendo los avales. Y no la hubo. Y ese fue un error, evidentemente, de la Intendencia. Yo a priori no tengo una opinión ni contraria ni a favor. Me parece que lo que sí tiene que haber es criterios acordados, porque la orquesta tiene que sonar afinada.
Y la orquesta es el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, y todos tenemos que contribuir, y por lo tanto yo creo que el gran valor que ha tenido todo este proceso es la incorporación de una mirada técnica por encima de los académicos, de los tipos que saben sobre el tema sanitario, y por lo tanto eso hay que coordinarlo. Muy bien. Muchas gracias. Pablo, nos quedan muchas preguntas, pero bueno, obviamente han sido importantes las respuestas para, bueno, seguir conversando en el marco de toda esta situación que obviamente se ajusta día a día, ¿no? Sí, es día a así, día. todos los días, y la idea es ir dando los pasos sólidos para no tener que tener retrocesos, ¿no? Bien, gracias Mieres. Un gusto. Cerramos la entrevista con el ministro de Trabajo por acá.